¿no? Sabiendo que tenemos un reino, ¿no? El reino de Dios que está en medio de nosotros, y como todo reino tiene un sistema de corte judicial. Hay un rey que juzga, hay un rey que tiene leyes, el cielo, la tierra y debajo de la tierra se someten a esas leyes, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo interactuar en este ámbito espiritual. Las cortes celestiales es el lugar donde vamos a ir, ¿no? A presentar nuestro caso, nuestro juicio. Vamos a presentar nuestras demandas al juez de toda la tierra, ¿no? Entonces, esto es algo que nos va a abrir el entendimiento, porque siempre hemos ido hacia el Padre como en oración, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, orándole al Señor, pidiéndole, pero en este ámbito espiritual ya vamos a tener que saber cómo hacer, presentar nuestro caso, como cuando vamos a la corte de acá de Ecuador, ¿no? De tu ciudad, y presentas tu caso. Este es mi caso, estos son mi demanda y estos son mis pruebas. Entonces, se va a mover igual que una corte natural. Entonces, para esto tenemos que entender qué son las maldiciones. ¿Qué son las maldiciones, no? La maldición es el poder legal que le da al diablo, ¿no? Ese poder para sabotear tu vida, tu futuro y tu destino. Porque estamos dentro de la iglesia, entramos, nos convertimos al Señor, pero dentro de la iglesia sigue habiendo gente que se sigue enfermando, ¿no? Se van a los hospitales allá, que les solucionan el problema, se van al psicólogo, ¿no? Viene la pandemia, nos encierra, terminamos en el psicólogo para que nos ayude. Entonces, ¿por qué no está funcionando el reino de Dios en medio de la iglesia, ¿no? Tendríamos que tener ese poder para tener. Entonces, lo que vemos nosotros son las maldiciones en nuestras vidas, las enfermedades, vemos todas aquellas cosas que nos están afectando en nuestra economía, ¿no? Nuestros países, la violencia, matan a personas, una u otra. Entonces, nosotros identificamos estas maldiciones cuando entramos en un patrón repetitivo de fracasos, ¿no? Límites o estancamiento, ¿no? Y vemos esos ejemplos, ¿no? Las deudas, las enfermedades, la pobreza, el miedo, la frustración. Maldiciones regionales y nacionales, por ejemplo. Hay maldiciones por regiones. Hay regiones que viven en violencia. Hay regiones o países que viven en pobreza extrema, ¿no? Ya conocemos esos ejemplos de algunos países africanos, de Haití, donde la violencia está terrible. ¿Por qué ese país es tan oprimido por Satanás y esas maldiciones caen sobre esa nación o tal región de algún lugar? Entonces, todas estas maldiciones tenemos que saber a qué se deben, a qué es que se están debiendo. Esa maldición prevalezca aún en medio de gente que se supone que es cristiana, que tiene un pacto con el Señor, ¿no? Entonces, estas maldiciones van a hacer que van a venir en esta etapa, conforme lo dice Deuteronomio 28, ¿no? Tiene una... Deuteronomio 28, el Señor estableció todas las maldiciones sobre el pecado, sobre la iniquidad, ¿no? Conocemos Deuteronomio 8, donde están las maldiciones y las bendiciones. Entonces, estas leyes que ya estableció el Señor van a regir al ser humano, ¿no? Entonces, aún nosotros cuando hacemos un pacto con Cristo y decimos que todo es hecho nuevo, ¿no? Pero el enemigo actúa muy legalistamente, ¿no? Es legalista para que él pueda atacar. Entonces, estas maldiciones, dice Deuteronomio 28, 45, nos dice así: todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y estatutos que te ordenó. Entonces tenemos maldiciones que están sobre nuestras vidas, ¿no? Vendrán sobre ti, ya sea que porque tú lo activaste haciéndola, cometiendo los pecados y la iniquidad, y también hay otros que vienen por línea generacional, que caen sobre el ser humano, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos la culpa de nacer o de vivir en un lugar donde hay una pobreza extrema.
pero por consecuencia generacional, ¿no?, de lo que hicieron nuestros padres o antepasados, esa maldición va a caer sobre mi vida. Y estas me van a perseguir hasta alcanzarme y destruirme, ¿no? O tenerme en cautividad. Muchas veces también la maldición te tiene cautivo ahí. No puedes salir de esa maldición, ¿no? Gente que sigue enferma por años y tras años y quedan cautivos en cosas que el enemigo los tiene sometidos, ¿no? Y dice ahí, hasta que perezcas tú y tu descendencia. Entonces, estas maldiciones seguirán en nuestra vida, así como en nuestras generaciones, hasta que sean cortadas legalmente. Entonces, necesitamos presentarnos ante el Señor para establecer un decreto del rey cortando la maldición legalmente. Por eso que tenemos que ser muy específicos cuando pedimos perdón. No podemos pedir perdón en forma general. Señor, perdóname por todos los pecados que hice, por todo lo que mis padres hicieron, y punto, no. En el ámbito espiritual las cosas funcionan legalmente, punto por punto, cosa por cosa. Tenemos que establecer el origen de por qué tengo esta maldición y pedir correctamente el perdón, ¿no? Entonces, por nuestra vida, y después lo vamos a hacer por nuestras naciones también, ¿ya? Entonces, de la misma forma, Dios da sus bendiciones de manera generacional, ¿no? El Señor también, cuando bendice, también es en forma generacional. Existen las maldiciones. ¿Por qué tenemos maldiciones? La maldición tiene el derecho legal por causa de la iniquidad, ¿no? Proverbios 2 lo dice, que no hay nada sin motivo. No hay nada sin motivo, todo tiene un origen. O sea, si yo estoy teniendo una maldición sobre mi vida, y yo adoro a Dios, estoy en la iglesia, congrego, debe haber un origen que está causando ese legalismo en el ámbito espiritual que no me deja avanzar ahí. Y lo que tengo que hacer es encontrar ese origen y presentar en mi caso ante la corte celestial del Señor y arreglarlo legalmente para ser libre de ello, ¿no? Entonces, por causa de esa iniquidad, ¿no?, del enemigo, el enemigo nos puede tener derechos legales, ¿no? Primero, ese derecho para poder tentarnos. Al tener la iniquidad, el enemigo va a poder atacarnos con tentación primero. Segundo, va a formar una identidad errónea en nosotros también, ¿no? ¿Por qué? Porque la iniquidad hace que yo me vea de forma diferente a lo que Dios me ha creado. Entonces, el enemigo va a aprovechar esa iniquidad que tengo para poder torcer mi visión y por lo tanto tenerme cautivo. Por ejemplo, que vaya todos los domingos a la iglesia, pero me tiene atrapado en un círculo vicioso. No me saca de esa cautividad, ¿no? Entonces, no hay transformación en mi vida, no hay cambio, no hay progreso. Entonces, eso también es parte de lo que puede hacer el enemigo, ¿no? También los desvía de nuestro destino. Muchas iglesias yo veo, por ejemplo, que ellos esperan al Señor. Dice el Señor, ¿cuándo vienes? Señor, estamos esperando por ti. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Porque el reino no solamente es Jesús actuando, sino con su iglesia. Amén. Y por eso es que tenemos que movernos, actuar y decir, Señor, a ver, ¿cuál es la parte que tengo que hacer yo? Entonces, esa identidad, esa visión de lo que Dios te ha llamado a hacer, es la que tienes que entender, ¿no? Y finalmente el enemigo te va a armar casos legales en tu contra. Te va a armar casos legales. ¿Para qué? Para detenerte. Te va a traer una cautividad para que no te muevas, o una enfermedad para que no actúes, o una ruina financiera. No tengo dinero, entonces no puedo viajar. El Señor me dice, anda al Ecuador. Y entonces yo le digo, mira, pero no tengo nada, estoy en mi bolsillo, no tengo nada. Le digo al Señor, entonces no voy a ir. ¿Por qué no tengo plata? Entonces, ¿a quién estoy haciendo caso? ¿A mi bolsillo o a lo que me está diciendo el Señor? Tengo que obedecer al Señor y ya Él en el camino me va a proveer para actuar. Entonces, tiene que ver también con tener la fe, ¿no? De que el Señor nos ayude. Entonces, la iniquidad, ¿qué es la iniquidad en sí? La iniquidad es diferente al pecado. ¿Ya? El pecado es una acción que hacemos, una acción mala. Cuando tú pecas, estás actuando, haciendo una acción mala. Pero la iniquidad tiene que ver más con una deformación integral. Es lo que se pervierte del diseño original de Dios. Dios te crea en un diseño
conforme a lo que Él planificó en tu vida, pero la iniquidad que tenemos nos pervierte de ese diseño, ¿no? Pero cuando decimos integral, nos referimos que todo el ser va a funcionar mal, ¿no? Entonces puedes tener esa deformación en tus pensamientos, en tu forma de pensar, en tu conducta, en tu fe también, que no tienes fe, en tu moral, en tu ética, en tus costumbres, en tus gustos. Entonces la iniquidad va a actuar dentro de cada ámbito de nuestro ser, deformándolo. ¿Ya? Entonces las iniquidades no se van a percibir fácilmente, ¿no? Es una condición que predispone a la persona a pecar y a rebelarse de diferentes maneras contra Dios. Entonces la iniquidad tenemos que verla como una condición. Y a partir de esa condición mala es que vamos a hacer pecados. Entonces lo que hace el enemigo es deformarnos para que luego actuemos pecando. Vamos a entenderlo mucho mejor en esta gráfica. ¿Ya? La palabra original de iniquidad es abón, ¿no? La palabra hebrea que dice que describe un árbol que debiendo ser derecho se torció. ¿Se da cuenta? El árbol debería crecer así, porque Dios lo diseñó así, pero por causa de la iniquidad se tuerce. Entonces cuando Dios habla en la palabra de justicia, es porque tú estás en justicia. ¿Por qué? Porque estás alineado con Dios en todos los aspectos de tu vida. Pero cuando dice que estás en iniquidad, es porque tienes una torcedura en un área de tu vida. Algo en ti está torcido. Puede ser tu pensamiento, tu conducta, algo que te está atrapando. Y el vocablo que usa la Biblia generalmente, aparte de iniquidad, es maldad, es otro sinónimo que usa la Biblia. Usa también injusticia, sin ley, pero la traducción más exacta en el castellano sería perversión. O sea, iniquidad se puede entender como perversión, como algo que está pervertido. ¿Ya? Entonces, no necesariamente es algo que tiene relación con lo sexual, sino que es pervertido en algún área de tu vida que está torcido en tu vida. Entonces, lo que Dios quiere es arreglar esta condición para que vuelvas acá, a esta justicia. ¿Por qué? Porque si no, dice que la ira de Dios cae sobre toda iniquidad, ¿no? Romanos 1, 3, 18 dice, la ira de Dios viene contra toda iniquidad con la que detienen los hombres a la verdad de Dios. Entonces, si yo no arreglo mi vida, voy a seguir recibiendo todos esos decretos que Dios ya decretó, ¿no? En Deuteronomio 28 hemos leído toda la maldición de que dice por causa de la iniquidad, por no obedecer, por ser idólatra, por adorar a otros dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tiene un juicio de destrucción. Entonces, si tú no sueltas esa iniquidad, la maldición va a seguir sobre ti hasta destruirte, como dijimos, ¿no? Entonces, pero al salir de esa condición es que vamos a quedar en justicia. Entonces, cuando ya caminamos en justicia con Dios, ya no hay por qué tener maldición sobre nuestra vida, porque ya la hemos arreglado legalmente en el ámbito espiritual. ¿Amén? Entonces, la iniquidad es la que va a traer esa legalidad que el enemigo va a decir ya, él no puede sanarse porque tiene iniquidad, ¿no? Han arrastrado a sus padres brujería, ya, entonces él tiene que quedar ciego. Muchos de los que practican brujería, sus descendientes, tienen la maldición de ceguera, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una maldición que cae sobre él. Entonces, si no arreglamos la condición en nuestras generaciones, va a seguir eso generacionalmente. ¿Amén? Ya, entonces, hasta ahí, por ejemplo, no sé si alguien entendió lo que es la iniquidad, lo que es realmente. Hay 6 formas de cómo se origina la iniquidad en una persona. Ya, hay uno que se llama por una escalada descendente, puede ser también por herencia, por hacer directamente la iniquidad, por estar en un lugar equivocado, por trauma y por ataque de iniquidad. Son 6 maneras que podemos establecerlo conocidas hasta ahora. Comencemos con la primera. Okay, vamos a comenzar con esta, que es por una escalada descendente. Es como por una escalerita que va bajando. Por una escalerita.
¿Ya? Esta forma, ¿no? de originar la iniquidad en el ser humano, hay un proceso de alejamiento de Dios y sus mandamientos. Hay un alejamiento. ¿Por qué? Porque el ser humano fue diseñado para vivir con Dios en su gracia, en comunión con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que el pecado que él comete, ¿no? Ya dijimos que es una acción mala que cometemos, nos saca de esa gracia, nos saca de la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos? Dios nos ha puesto mandamientos, que nosotros estamos poniendo aquí como ley, ¿no? O sea, se refiere a aquellos mandamientos que Dios enseña en la Biblia y que Dios nos ha puesto como un salvaguarda para que nosotros sepamos que eso está mal y poder pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, sí, hice algo malo, perdóname, nos ponemos a cuentas todos los días y entonces nuevamente regresamos a la gracia, ¿no? de Dios. Y estamos en este caminar continuo en la iglesia. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa si yo decido no pedir perdón a Dios y sigo cometiendo los mismos pecados? Entonces, al no pedir perdón a Dios, voy a caer en una condición más abajo llamada rebelión. Entonces estoy en rebeldía contra Dios. Entonces la gente ya comienza a no asistir a la iglesia, comienza a decir, ay no, mejor no, que no tengo tiempo, me voy para otro lado. Entonces te vas alejando de Dios cada vez. No le pides perdón. De repente te peleaste con el esposo, con la esposa, y te vuelves rebelde. Ya no quiero ir a la iglesia. Y vuelves a hacer lo mismo. Y te vuelves a hacer lo mismo. Peleas, o dices una mentira, no arreglas tu cuenta. Entonces va a llegar un punto en que esos pecados reiterados van a terminar por cauterizar tu conciencia. La conciencia va a ser cauterizada. Y va a llegar un punto en que tú ya no vas a sentir lo que sentía antes cuando el Espíritu Santo te redarguía. ¿No? El Espíritu Santo te decía, pídele perdón al Señor, ponte a cuentas, estás haciendo algo malo, sientes algo acá en tu ser, estoy haciendo algo malo. Pero en esta condición ya no sientes ello, ya se volvió como un callo tu conciencia, ¿no? Se cauteriza, se vuelve dura, insensible. Entonces, en este momento es lo que se produce esa deformación y esta persona cae en una condición que es una condición ya muy grave que se llama iniquidad. Esa persona ya está en iniquidad, ya se alejó de Dios, ¿no? Totalmente. Entonces en esta condición es más difícil, ¿por qué? Porque ya no oye la voz del Señor, ya no quiere la palabra, la gente le dice, ¿qué estás haciendo? Estás pecando, y él ya no quiere saber nada, ¿no? Porque se deformó, ya se acostumbró a pecar, ¿ya? Entonces, esta manera de irse alejando del Señor hasta una condición diferente es la primera manera de cómo se va a deteriorar, ¿no? El deterioro de la persona es en forma progresiva, hasta descender a un nivel de deformación en un área de su vida. ¿Ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo aquí para que lo puedan relacionar mejor. Por ejemplo, una persona que comienza con una mentira, ¿no? Mentimos, pero somos redarguidos y decimos, estoy diciendo algo más, una mentira, no, voy a decir la verdad, no quiero fallar al Señor. Pero una persona que ya cayó en condición de iniquidad, ya se vuelve mitómano. La persona que ya su boca solo salen mentiras tras mentiras tras mentiras automáticamente. ¿Por qué? Porque ya se deformó de tal manera que para él es normal mentir. ¿Se dan cuenta? Esa es una condición. Esta condición ya es más terrible que esta, ¿no? De la persona que por ahí, no lo sé, pero uy, mentí, ¿no? O también me molesto, me molesté con el esposo ya, pero entonces me pongo cuentas y ya, perdóname, no me voy a desesperar. Pero una persona que ya cayó en una condición de iniquidad, ya se vuelve irascible, ¿no? Lleno de ira. Ya solamente lo que sabe es golpear, gritar, y ya todo su ser, toda su mente, su reacción, ya es una persona que solo saca palabras ¿no? groseras, hirientes. ¿Por qué? Porque esa persona ya está en una condición de iniquidad. Ya lo que tiene que hacer en ese punto es orar por él para que él pueda reconocer su condición y poder pedirle perdón a Dios, ¿no? Igual, alguien que se embriagó,
dañó su cuerpo porque intoxicó su cuerpo, ¿no? Con el alcohol. Pero esta persona que ya está en iniquidad ya se vuelve un alcohólico, ¿no? En el alcohólico, ustedes saben, ya no puede salir de esa condición, él va a ser tentado en cada momento, va a tener la necesidad, hasta su cuerpo le va a pedir el alcohol. Y es más difícil, ¿no?, llevarlo nuevamente a los caminos de Dios. Entonces, lo que quiero que vean es la diferencia de las condiciones. Una persona que camina libre, que puede pecar, no producto de la carnalidad humana, ¿no?, es diferente a la persona que está en iniquidad. Entonces, son dos, por la escalerita que hemos visto, es una condición mucho más terrible, ¿no? Es un grado de deformación ya. Las malas confesiones también. Cuando decimos malas confesiones de nuestra vida, ¿no? Decimos, uy, no, estoy sin dinero. Bueno, en el Perú decimos, estoy misio, estoy aguja, decimos en el Perú. Lo decimos así. ¿Ya? Entonces, estoy confesando con mi boca que yo soy pobre, que nunca voy a tener dinero. Entonces, el enemigo, ¿qué va a hacer? Me va a querer atar a lo que estoy diciendo. Esto se llama mala confesión. O también, uy, no, yo paro enfermo. No, yo siempre me resfrío. Entonces, estamos declarando muerte en nuestra boca. Entonces, es un pecado, o sea, decir esas cosas. Pero esa condición, cuando ya se vuelve una iniquidad en nuestra vida, ya se vuelve un ser malediciente, se le dice. Porque toda la vida habla cosas en derrota, en enfermedad, en pobreza, etc. Entonces te vuelve una persona que siempre dice, ¿cómo estás? No, siempre estoy mal. Uy, no estoy pobre. Uy, no tengo dinero. Pero le sale así como que ya es parte de su vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, son dos condiciones diferentes. Y también hay un pecado que es el que se ofende, ¿no? Alguien te dijo algo y ya te ofendiste. Sobre todo esa condición de iniquidad ya se vuelve que son muy susceptibles, no le puedes decir nada porque ya se ofendió por todo, ¿no? Llega a la iglesia y no, uy, no hay amor de Cristo, alguien me dijo nada, el pastor no me saludó. No me saludó el pastor. No, ya, me voy, no hay amor de Cristo, me voy a otra iglesia, y digo buscando iglesia. ¿Por qué? Porque es susceptible por algo que es circunstancial, ¿no? Entonces, susceptible es una condición de iniquidad también, ¿no? Nuestra carnalidad no puede llegar a ese punto. Tenemos que quitarlo de nuestra vida también. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de originarla a partir de un pecado repetitivo y que llega a deformarse y convertirse en una iniquidad en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? ¿Han entendido este primero? No sé si hay una pregunta sobre de esta forma. Entonces, en esta forma de originar la iniquidad, la persona da un salto directamente de la gracia a la iniquidad, ¿no? Como dice Ezequiel 33:18, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Entonces, hay condiciones de iniquidad, ¿no?, que directamente cuando las haces, no solo te deforma, sino que te lleva a la muerte, o sea, a la separación de Dios. O sea, si nosotros muriéramos en esta condición de iniquidad, si nos muriéramos en ese momento, no nos iríamos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estoy muerto para Él, o sea, muerto en mis delitos y pecados. O sea, me va a llevar directamente, ¿no?, al infierno, ¿no? Entonces, es un grado de formación directa. Entonces, al hacer directamente la iniquidad, la persona queda en estado de perversión o de formación en ese momento. ¿Ya? Entonces, esto es algo mucho más terrible que me va a llevar, porque en los otros casos, digámoslo así, puedes tener un proceso, ¿no?, en el cual puedes darte cuenta, en el camino, como estamos diciendo, ¿no? Pero acá es mucho más terrible. Entonces, acá vamos a poner unos ejemplos. Ejemplos como, por ejemplo, la idolatría o la brujería son formas de iniquidad que nos llevan directamente a la deformación. ¿Ya? ¿A qué Aquí, se refiere con deformación? la deformación es una forma de decir que nuestro espíritu, nuestro ser, sale del diseño de Dios, ¿no? Como ha visto el arbolito que está deformado, lo que pasa es que en lo natural no vemos la deformación,
y lo natural no lo vemos. Pero muchas veces cuando vemos el mundo espiritual y vemos a las personas que estamos ministrando, lo podemos ver, por ejemplo, con vestiduras, con ropas sucias, ¿no? Como con ropas rotas, las podemos ver, claro. Mientras que cuando estamos en justicia, nos vemos con ropas blancas, con ropas de vestiduras blancas, de lino fino, como dice la palabra. Pero si la persona tiene deformaciones espirituales, pongamos que está arrastrando mucho falta de perdón, odio, ¿no? Está arrastrando tentaciones, vicios. Eso en el mundo espiritual se va a ver como una deformación. ¿Ya? Ahora, las deformaciones algunas veces sí se van a poder ver en lo natural, ¿no? Hay cosas que sí se ven en lo natural. Gente que, por ejemplo, está tan mal, tan terrible en iniquidad, que ya si usted la ve, ya a simple vista se le ve totalmente terrible, ¿no? Como por ejemplo, una persona que está en eso de LGTB o homosexuales, ya se deforman ellos mismos, su cuerpo lo deforman. ¿Sí se da cuenta? Ya ese es el punto más terrible de deformación, de la iniquidad. Porque ya está el mismo cuerpo es deformado. Por ellos mismos, los demonios los hacen que se deformen. Entonces, si una persona entra, por ejemplo, en brujería o hechicería, esta persona, ¿qué es lo que está haciendo? O cuando hace idolatría. Aquí hay pactos o consagraciones a través de las ofrendas, los votos, los amuletos, los rituales, los talismanes o amarras, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ídolo que cae en mi ciudad, ¿no? En Lima, y ellos tienen que ponerse estos hábitos morados. Y estas son las consagraciones que hacen para este ídolo. Le dicen el Señor de los Milagros. Entonces, esto ya le hacen un pacto con este ídolo. Este pacto, si esta persona se convierte en cristiano, a Cristo, él tiene que romper ese pacto de consagración que tiene. Porque gente que sigue con eso, o sea, dice, bueno, ya Dios me perdonó todo, hay un legalismo que lo tiene atado a ellos, ¿no? Y acá hay, en la iglesia, bueno, hay muchos que salieron de ese catolicismo y sufrían, por ejemplo, de asma. Estos pactos que hacen con este ídolo, les trae enfermedades. Los sana de algunas, pero le pone otras. Así actúa él, ese ídolo. Entonces, cuando piden perdón correctamente al Señor por esta consagración, por haber llevado el hábito, por haber adorado a Él con una flor, con una ofrenda, o simplemente con una oración, esa persona automáticamente quita el legalismo de su vida y le viene la sanidad, ¿no? Y tenemos muchos testimonios en la iglesia de gente que ha sido sanada justamente del asma, ¿ya? O de enfermedades en su cuerpo, ¿no? Igualmente pasa con la brujería, ¿no? También el mismo demonio hace que este grupo le haga hacer pacto con la persona, ¿no? El pacto es un intercambio con el demonio, ¿no? Tú me sirves, yo te sano, yo te curo, yo te protejo. Entonces eso le da un legalismo al enemigo para poder controlarlo, poner enfermedades, matarlo, agarrar a sus generaciones también, ¿no? O sea, como él hizo el pacto con el brujo, con el demonio, entonces él le pide a su hijo o a su generación. Y eso ocurre en varias personas, ¿ya? Entonces, este es un tipo de iniquidad que si se hace, automáticamente estamos cayendo en una deformación de nuestro ser, ¿no? Otros ejemplos son el culto a los muertos, por ejemplo, hacer culto a los muertos, ¿no? Llevarles las ofrendas a los muertitos, las flores. Ahí estamos haciendo pacto con esos demonios que están rodando ahí, ¿no? En Japón, por ejemplo, hay bastantes que hacen ese culto a los muertos, tienen sus altares en sus casas, ¿no? Están con las cenizas del muertito y que le hacen un altar ahí, dándole ofrendas. Entonces, son pactos con demonios. La inmoralidad sexual que estamos diciendo, ¿no? Si una persona cae en inmoralidad sexual, tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, inmediatamente está haciendo pacto entre esas dos personas, hay una transferencia espiritual, hay una ligadura espiritual que queda. Entonces la persona queda atrapada con ellos. Entonces cuando se convierte en cristiano, tiene problemas en su relación. ¿Por qué? Porque sigue ligado espiritualmente con aquella persona con la cual hizo un pacto, porque eso es lo que dice la palabra. Y cuando dos personas se unen, hay una transferencia espiritual y eso se cierra en un pacto, una ligadura espiritual.
Entonces debemos cortar con eso también. Eso también hay que arreglarlo en el mundo espiritual, ¿no? El homicidio, que para Dios el homicidio es el odio. Si una persona está en odio, cuando una persona no la perdona, eso inmediatamente también igual. No, no vas a poder tener esa sanidad en tu vida. Puede venir cáncer por causa de ello, ¿no? Y definitivamente esto también te aleja de Dios. Y pactos también a través de la música, de los juegos, ¿no? También el enemigo es muy sutil para meterse en la música y a través del canto va a hacer que hagas pactos con esos demonios de la música, ¿no? Hay mucha música de la salsa que está ligado con la santería. Entonces, a través de que los cantos que hacen, adoras a esos demonios. Sí, por ejemplo, esta cantante Celia Cruz tiene Aquellas están arrepintiendo de algunas salsas, me arrepiento de Marcando, me arrepiento de Di Santiago, me arrepiento. Claro. Sí, entonces por la música podemos hacer pacto con estos demonios de la santería y de los juegos también, que los chicos hacen sus juegos en línea y ahí también hay bastantes pactos demoníacos. Después quedan atrapados los niños, están atrapados en pesadillas, están atrapados en cosas que les suceden. Visitaciones de demonios. Claro, por causa de que no desconocen lo que hacen estos videojuegos que hacen en línea, ¿no? Entonces, les traen muchas, pues hay que saber eso es lo que hacen esos videojuegos, ¿no? Entonces, genéticamente se puede heredar enfermedades como diabetes, glaucoma, cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades de la sangre, etcétera, ¿no? Porque sabemos que genéticamente en el ADN están todas las características, tanto físicas, del padre, de la madre, y estas se combinan, ¿no? Y heredamos lo físico, pero también lo espiritual heredamos. Porque el ser humano es un ser integral. Nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu es uno solo, es un ADN, tanto natural como espiritual. Entonces, si la persona tiene iniquidad, la va a heredar a su hijo. Va a heredar todas las iniquidades que nosotros carguemos, las vamos a heredar a nuestros hijos, cuando el momento del nacimiento, ¿no? Entonces, estas enfermedades, ¿no? Que por ejemplo se sabe, la ciencia médica sabe que esto se hereda genéticamente. Entonces, vemos cómo la probabilidad genética nos va a ver que, por ejemplo, si un padre tiene enfermedad y el otro no, por probabilidad va a salir que alguno salga enfermo y otro, por ejemplo, no. ¿Ya? Pero ese que está afectado carga con la iniquidad que ha heredado, ¿no? Entonces, para heredar estos genes depende mucho de la probabilidad genética. La herencia de iniquidad puede afectar muchas generaciones, ¿no? Como dice Deuteronomio 23:2, que dice que el hijo que nace de fuera del matrimonio, ¿no? Que le dice el bastardo, tiene una maldición de hasta 10 generaciones. Wow. Lo dice Deuteronomio 23:2. No sé. ¿Ya? Entonces, ¿Y cómo se debería cortar? Cortémonos Vienen a cortar. eso lo vamos a resumir al final. La solución. Pero todo es entrar a las cortes celestiales para arreglar la ilegalidad que tenemos. Entonces, la herencia de iniquidad, por eso estamos diciendo que la iniquidad es una condición, ¿no? Muchas veces, esto, por ejemplo, nosotros no tenemos la culpa de recibir esto. Entonces, no está relacionado con la culpa, el pecado está relacionado con la culpa, porque es algo que yo lo voy a hacer. Pero la condición de iniquidad, muchas veces, no es algo que lo hice, sino que, por ejemplo, acá lo heredé. Pero igual yo tengo que asumir esa condición y pedir perdón a Dios para ponerme a cuentas y volver a la condición de justicia de Dios. ¿Amén? Entonces, estas son condiciones de iniquidad por herencia que recibimos de los padres, ¿no? Y podemos tener conductas similares, ¿no? Genéticamente heredamos a nuestros hijos hábitos, maneras, carácter, costumbres, ¿no? Entonces, vemos cómo tiene las mismas manías la mamá o la niña de la mamá, ¿no? Por ejemplo, tenemos la misma manera, pero también puede ser por modelamiento, ¿no? Porque le podemos enseñar esos malos hábitos a los hijos, ¿no? Por ejemplo, el papá que le gusta hacer bromitas, la niña también aprende. Entonces, es por modelamiento, podemos heredar las formas por herencia. Entonces, todo lo que aprendemos mal, también lo vamos a enseñar mal. ¿Ok? Y otras son, bueno, ya genéticamente viene ahí
en el paquete y va a actuar el papá como la mamá o como el hijo como el papá. La abuela. La abuela. Bueno, ok, entonces esto es más entendible porque es simplemente herencia. Esta cuarta es por estar en un lugar equivocado. ¿No? Esta ¿cómo ocurre? Esta ocurre cuando nosotros estamos en un lugar donde las tinieblas tienen el gobierno del lugar. Un lugar donde, por ejemplo, están invocando demonios y se manifiestan los demonios en ese lugar. Y yo no lo practico, pero, por ejemplo, paso, informo por ahí. O visito a un tío, visitas a un tío y justo ese tío era un chamán del pueblo y está haciendo las invocaciones. Entonces, hay una afectación de iniquidad, que se le llama iniquidad de productos, ¿no? Que esto en tu ser integral va a causar un impacto en tu vida. Entonces, en el ámbito espiritual, la iniquidad produce como un barro, como un lodo. No es como ensuciarse con algo, que tus vestiduras fueran sucios, ¿no? Lo dice Isaías 57:20. Dice, los malvados son como el mar agitado, que no puede calmarse, cuyas olas arrojan fango y lodo. Entonces, el ámbito espiritual, si esta persona camina sobre esta región, los demonios van a traerle afectación a esta persona. Entonces, podemos recibir afectación de iniquidad si estamos en un lugar que no corresponde, donde hay presencia de demonios, ¿no? Por ejemplo, donde hacen brujería. Entonces, vamos a sentir ataques, vamos a sentir dolores de cabeza, vamos a sentir opresión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor por estar en un lugar equivocado y que nos limpie. Y que nos limpie nuestro ser. Nos limpie de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Ya? Entonces, tenemos que aprender por dónde caminar correctamente. Pero si ya a veces no se puede evitarlo, entonces pedirle perdón a Dios para que nos restaure. Entonces, ¿cuáles son esos lugares que no debemos ir? Por ejemplo, las ruinas arqueológicas. No hay como ir. Era de ir antes de la clase. Lo que pasa es que No hay como ir a Machu Picchu. a lo que nos referimos es que en estos lugares se sigue practicando, ¿no? Invocaciones. Entonces, si nosotros vamos justo en ese momento, en el momento que están haciendo ello, vamos a tener esa afectación. Entonces, no hay que ir a las fiestas. Claro, hay que evitar esas fiestas. No vayan el solsticio Por de invierno. ejemplo, claro. Entonces, hay gente que justo está ahí y están ahí todos adorando. Entonces, lo que hacen es invocar demonios. Claro. Hacen invocar demonios. Porque aquí han hecho derramamiento de sangre. Han matado gente, han sacrificado. Y esos demonios reclaman más sangre. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos, los brujos y chamanes, terminan queriendo atrapar o secuestrar a una mujer, a un niño, y lo sacrifican. Y lo siguen ofreciendo. Porque a ellos les conviene seguir Manteniendo el poder en el lugar. eso, y eso les da poder a ellos. Entonces, esto en Machu Picchu lo hacen. Hay un cerro atrás que se llama Huayna Picchu, que ahí lo siguen haciendo. Claro. Entonces, en la parte bonita donde va el turista, no, pues están ahí nada más, tomándose foto. Pero por otros lados, y los turistas, no, estos que vienen de Europa, les gusta ir y meterse en esos turismos, turísticos, que le llaman así, ¿cómo se llama? Experimentales. Allá se llama turismo esotérico. Ahora le Turismo dicen. esotérico. Claro. Y los llevan a hacer pago a la tierra, a hacer libaciones, a ofrecerle a la tierra, Tomar al ayahuasca. agua, a los cerros, le hacen ofrendas para que los deje subir a las montañas. Entonces los hacen hacer pactos. Claro, así que esto hay que tener cuidado. Cuidado por dónde ir. Tengo una pregunta. Y por ejemplo, un montón de gente aquí trabaja en hospitales. Y los hospitales son lugares de este tipo. O sea, por pasar por lugar. Porque ahí se mueve el cereal, el Hades, el Abadón
y todo está ahí rodeado, entonces a todo el mundo nos toca entrar, pero echando el agua. Ustedes tienen que entrar como luz ahí en esa región. Porque Dios nos está llamando a quebrar esas Las noches, en la gente que hacemos turno, uno se acuesta. Yo un montón de veces, claro que, gracias al Señor, hemos podido ir reprendiendo, pero uno le mira, le mueven la cama, le jalan las cobijas. O sea, es tremendo en los hospitales, ¿no? Yo sé lo mismo porque lo mismo pasa Por en los los hoteles, es lo Sí. mismo. Entonces tú tienes que ser, como él dice, tienes que ser luz, tomar autoridad, Así es. quebrar en el nombre de Jesús. O sea, tú tienes que ser autoridad, tú tienes que gobernar en ese lugar. Eso. Dándole, insultándole a otra. Entonces, esta persona está recibiendo un ataque de iniquidad, está recibiendo iniquidad porque lo están maldiciendo su vida. Entonces, su alma, su espíritu, todo su ser está recibiendo un tormento, un dolor, ¿no? Dice el Salmo 55:3, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen, ¿no? Están arrojando iniquidad sobre esta persona. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta persona? Va a sentir un dolor fuerte, va a sentir depresión, va a sentir ansiedad, ¿no? Lo va a llevar a un límite que va a destruir su vida. Porque puede ser, por ejemplo, bueno, en este caso la esposa, o el jefe, o el esposo que le grita siempre a la mujer hasta que termina destruyendo su vida, su alma, ¿no? Entonces, este es un ataque de iniquidad y también igual nosotros no podemos permitir que esto nos paralice. Eso sí. Palabras, actitudes, ¿no? Palabras que te sobajan. Entonces, y sobre todo, eso. Sobre todo cuando son de personas que más amas. Es donde es como un dardo, como una flecha. Vemos muchas personas cuando administramos que tienen como unos dardos, así como unas flechas, así que quedan así en su corazón. ¿Por qué? Porque lo espiritual han sido así. Por ejemplo, gente que ha sido traicionada, ¿no? Gente que les engañaron, la pareja que le engañó, el esposo que le engañó, la esposa que le engañó, quedan con un dolor, un trauma muy fuerte. Entonces esa persona ha sido atacada con iniquidad, ¿no? La traición o el que, por ejemplo, somos calumniados también, ¿no? Eso nos va a traer ese dolor, ese ataque de iniquidad. Porque es algo que es externo, viene externamente, ¿no? De otra persona hacia mí. No es algo que yo lo hice o que lo heredé, sino que viene de otra persona hacia mí. Estoy siendo atacado. Igual los abusos físicos, ¿no? Los abusos físicos, por ejemplo, cuando ese esposo golpea, y esto es algo físico ya, o golpea a los niños en una edad muy susceptible, ese niño crece con odio, crece con rebeldía, porque fue dañado en sus emociones, incluso en su cuerpo también, ¿no? Porque es un abuso físico y emocional. Y también podemos hablar, por ejemplo, de las violaciones también. Cuando la persona recibe este ataque de iniquidad por violación, esa persona también queda deformada en su sexualidad. Y cuando llega el matrimonio o se casa, no va a ser normal su vida marital, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una deformación, producto de esa violación que recibió. Entonces también tiene que tener una sanidad del alma, pedir perdón a Dios por haber sido deformada, no por tener la culpa, sino por la deformación que recibió, para que Dios nuevamente alinee su sexualidad y pueda tener una vida normal dentro de su matrimonio. ¿Ok? Entonces, todo esto son ataques de iniquidad, ¿no? Por brujería también, cuando te lanzan brujería, también igual los ministros nos quieren atacar con brujería, igual también tenemos que cubrirnos, que orar, que hacer guerra espiritual para detener toda forma de ataque de iniquidad. Porque no le estoy pidiendo porque la iniquidad de él, sino para que yo no tenga la iniquidad. O sea, porque yo estoy recibiendo una deformación en mi ser. Salgas de esa condición. Y yo tengo que pedirle a Dios para que vuelva a su diseño. Lo regrese a su diseño. Por ejemplo, una persona que fue violada le perdona a la persona que la atacó, pero ella pide perdón, o él pide perdón,
para que esa condición de iniquidad en la que se encuentra sea transformada y sea restaurada. Amén. Entonces esto significa que tenemos un oponente en un pleito legal. El enemigo usa las escrituras para acusarnos. Ante Dios, por lo tanto, debemos creer y obedecer lo que dice toda la escritura, ¿no? Entonces el enemigo nos ataca con la Biblia misma, porque ahí están las leyes. Y nos dice, no, él ha hecho esto, no tiene derecho a tal cosa. No tiene derecho a tener hijos, por ejemplo. No tiene derecho a casarse, no tiene derecho a tener una buena casa. ¿Por qué? Porque la maldición está sobre eso. Entonces necesitamos saber nuestros derechos frente al enemigo. Entonces el enemigo va a tener muchos métodos para hacernos operar en esas maldiciones y va a enviar todos los demonios, ¿no?, que están asignados para detener nuestro avance. Y nos van a levantar muchos casos de demandas judiciales y nos va a demandar, ¿no?, como lo hizo con el apóstol Pedro cuando el Señor le dijo, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandear. O sea, lo que le está diciendo ahí, el enemigo te está pidiendo en una acusación legal. Entonces, el Señor, ¿qué hizo? Solamente intercedió ante él. No lo pudo evitar el Señor. Pero él pudo interceder por Pedro para que pudiera vencer en ese caso legal. Entonces, hay varias maneras como le damos legalidad a las tinieblas, ¿no? Yo hemos visto que la iniquidad es lo que le da autoridad. Entonces, también cuando personas en autoridad hablan mal de nosotros, ¿ya? Esto es el tema de cobertura. La cobertura también le da un tema legal al enemigo. Por ejemplo, ustedes están bajo la autoridad espiritual de sus pastores. Entonces, los pastores lo que tienen que hacer es bendecirte, pero hay pastores que cuando se pelean por las ovejas los maldicen. Y eso le está dando un derecho legal al enemigo de atacarte. ¿Por qué? Porque tú estás bajo la cobertura de ellos. Igual, cuando tú estás, los padres también, sobre sus hijos. Cuando este padre lo maldice al hijo, le dice, eres un inútil, no sirve para nada, el enemigo tiene un derecho legal para destruir a ese niño, porque está siendo atacado por su cobertura, que es el padre o la madre. Entonces le da un derecho legal también al enemigo, ¿ya? Entonces el tema de coberturas, por eso hay que saber sobre quién estamos debajo de esa cobertura, ¿no? De qué esposo, de qué jefe, de tu trabajo también. Hay que tener cuidado con las coberturas. También palabras que decimos a nosotros mismos, ¿no? Eso ya lo hemos dicho. Las malas confesiones también nos van a atar a que el enemigo nos pueda acusar, porque nosotros mismos nos estamos atando a esa iniquidad. También dónde ponemos nuestros ojos, nuestra visión, dónde está enfocado. También, ¿a qué? A vanidades, a distracciones, a cosas sexuales, a cosas de distracción. ¿A qué nos estamos poniendo nuestros ojos? Para que nos distraigan de nuestro avance. Y también esto es importante porque también a veces somos incapaces de movernos en fe, por no ser generosos, por tener temor y por no darle a Dios lo que es de Él. Los diezmos y las ofrendas hablan a Dios ante la corte sobre la legalidad de mi fe y la confianza en Él. Entonces, dentro de los mandamientos del Señor está obedecerlo en darle los diezmos y ofrendas. Entonces, esto representa pactos del ser, ¿no?, del Hijo de Dios con el Señor, reconociéndolo como mi Dios y como mi proveedor. Si yo voy a las cortes celestiales y tengo esto, también es una ilegalidad también. No puedo yo presentarme ante el Señor diciéndole que me provea o por qué me va mal en mi economía si no he arreglado esto de aquí. Los diezmos y las ofrendas es algo que el Señor ha establecido como un mandamiento también dentro de su reino. Entonces esto no es por una obligación, sino es una revelación de nuestro ser como el Señor, ¿no? Entonces también tenemos que saber obedecer al Señor, ¿no?, honrándolo como nuestro Padre, porque si es nuestro Padre hay que honrarlo. Y llevamos
para la obra de su reino, porque es para eso. El diezmo es para la obra del reino. Entonces, el dar, el diezmo, la ofrenda, va a ser que yo entre a las cortes celestiales y voy a presentarlo como un pacto de legalidad ante el Señor. Y podemos reclamar los derechos que trae el diezmo, que son que Él nos va a proteger, que Él no va a permitir que nos roben, que nos ataquen, ¿no? Va a cubrir nuestra salud y de nuestros hijos. Entonces trae muchos beneficios y por eso es que Dios lo ha establecido como un pacto de fidelidad. Entonces hay mucha gente y hay muchos testimonios de gente que ha ido a cortes celestiales y ha luchado con sus diezmos, ¿no? Hay justo un pastor que luchó en las cortes celestiales por su hijo que estaba enfermo y estaba a punto de morir. Y él estableció y dijo: Señor, yo te soy fiel en tus diezmos, en tus ofrendas. Y esto trajo en las cortes celestiales una legalidad que él pudo luchar y le dio la bendición de sanar a su hijo. Así que es muy importante, si quiere, ver en YouTube este testimonio de este pastor que habló de justamente ese capítulo que él hizo en las cortes celestiales. Y también palabras de juicios a otros también no podemos tener porque le damos derecho legal al enemigo, ¿no? Juzgar, cuando tú juzgas, dice Mateo 7:1, serás juzgado por la misma vara que tú juzgas. Entonces, si nosotros juzgamos, también tenemos que saber no ir en contra del siervo o del hermano, del pariente, ¿no? Sino que no cuidarnos de eso porque seremos juzgados conforme a lo que digamos. Entonces, para el tribunal del cielo hay 3 dimensiones espirituales para orar a Dios. Entonces, la que conocemos como Padre, al Señor cuando lo establecemos como Padre, esta oración son las oraciones que hacemos para cosas cotidianas, ¿no? Como un Padre, es nuestra oración diaria donde pedimos a Dios como nuestro Padre. Entonces vamos todos los días y nos acercamos al Padre. ¿Y qué le pedimos? La provisión, el cuidado, la salud, todo lo que el Padre nos va a dar por ser justamente eso, ¿no? El Padre. Que el Señor nos enseñó en Lucas 11:2 cómo presentarnos ante Él como Padre nuestro. Hay otra dimensión espiritual también para acercarnos a Dios, es como amigo. También lo dice Lucas 11:5. En estas oraciones buscamos a Dios en cualquier momento y con insistencia. Es que ese amigo que aún en momentos difíciles, en momentos en los que estoy en peligro, lo busco. Le digo: Señor, sálvame, o Señor, ayúdame en esto. O Señor, yo quiero algo, le pido específicamente. Y Él como amigo me va a responder, ¿no? Porque soy muy constante, soy una persona que está ahí metido con Él todo tiempo, ¿no? Entonces ya Dios nos considera su amigo. Dice la palabra que Abraham era el amigo de Dios, ¿no? Entonces le concedió muchas cosas hacia Él. Y la tercera dimensión es justamente la que lo vamos a encontrar en los tribunales, al Señor como juez. Entonces esto lo explica en Lucas 18 sobre la viuda del juez injusto, ¿no? Esta historia. Estas son oraciones donde debemos pedir una audiencia para presentar nuestro caso. Entonces no es una simple oración diaria que hacemos, sino que tenemos que prepararnos. Hay protocolos para ir a las cortes celestiales, para presentar nuestro caso. No es para hacer peticiones. Ahorita vamos a verlo aquí, cuáles son las condiciones. En la corte celestial hay protocolos que debemos seguir, ¿no? Dios es juez de toda la tierra. Debemos acercarnos al tribunal basados en propósitos y no en peticiones. No es para pedirle al Señor algo. Eso le hacemos como nuestro Padre, ¿no? Como hijos tenemos derecho a muchas cosas. Acá tenemos que acercarnos con un propósito de presentarle un caso de que por qué hemos descubierto que hay algo que no tenemos derecho o que me está deteniendo. Y tenemos que ir sabiendo cuál es esa legalidad que nos está deteniendo. Entonces vamos a entrar en un ámbito espiritual mucho más de protocolo, como entrar a un juzgado o a un rey, ante un rey. Entonces tenemos que ir con mucha solemnidad, digámoslo así, ¿no? Entonces dentro de ese ámbito espiritual los libros se van a abrir en el tribunal. La Biblia habla de que hay libros en las cortes celestiales donde está escrito primero el libro de la vida, donde están apuntados todos aquellos que han sido inscritos
al hacer pacto con Jesús, ¿no? Y también hay libros de los diseños de Dios acerca de los propósitos en tu vida. Cuando tú has nacido, Dios ya estableció y escribió todo cómo debe ser tu vida. Todo tu diseño ya lo escribió. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos muestre esos diseños para saber a qué tenemos derecho en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, eso es lo que hemos explicado aquí. Entonces, con esto vamos a lograr, ¿no?, saber cuáles son nuestros propósitos y nuestro destino en el Señor para poder hacer la bendición. Entonces, en el tribunal hay un apropiado protocolo. El protocolo es de carácter judicial. Debemos pedir a Dios que nos permita entrar a la corte. No respetar el protocolo nos puede cerrar las puertas. Ojo. Para entrar a esas dimensiones hay que entrar en un ambiente, sobre todo, espiritual y profético. Entrar con humildad y respeto. Debemos funcionar sacerdotalmente, ¿no?, en el orden de Dios, de la cobertura del varón, del sacerdote, de los ministros. Y debemos de presentarnos con vestiduras de gala y no con ropas sucias, ¿no? Como lo hemos dicho, debemos saber cuáles son las iniquidades que nos están atacando y pedir perdón y ponernos a cuentas principalmente. No puedo entrar a las cortes si tengo cosas que todavía estoy atrapado en ellas y todavía estoy cargando con cosas ocultas, cosas que me están limitando, ¿no? Sino que pedirle al Señor que nos revele. Entonces, los ángeles van a ser activados dentro de esta dimensión. Entonces, Jesucristo va a ser nuestro abogado. Jesús lidió con toda legalidad, dice la palabra. Él ya tiene la victoria, pero lo que nos falta es apoderarnos de este triunfo en la cruz, porque dice Colosenses que Él puso todas nuestras actas de acusación en la cruz. Pero nosotros tenemos que reclamar esas actas para ser destruidas, ¿no? Tenemos que activarlo en nuestra vida. Tenemos que pedir a Dios que nos muestre la legalidad que está operando sobre nuestra vida y debemos pedir revelación a través de sueños, visiones o palabras a tu espíritu. ¿Ya? Entonces tenemos que actuar en un mover profético. Tenemos que ser ayudados por gente que se mueve en lo profético, en visión, en palabra, que reciba. Aún en sueños Dios te puede manifestar aquello que todavía te está atando si le pedimos al Señor, ¿no? Tenemos también áreas en nuestra vida de la memoria que están guardadas y recuerdos asociados a emociones. Muchas personas nos preguntan, pero ¿cómo voy a saber lo que han hecho nuestros antepasados? Porque no lo sabemos, ¿no? 2 o 3 generaciones antes no sabemos. Pero nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos traiga la revelación de lo que ocurrió anteriormente para que podamos entender y pedir perdón y ponernos a cuenta. ¿Amén? Entonces hacemos los decretos y profetizamos. Establecemos todo lo que está escrito en el libro del destino. ¿Ya? Entonces pedir perdón primero, ponernos a cuentas con el Señor, pedirle cuál es la legalidad que tenemos que ponernos a cuentas, pedimos perdón al Señor y una vez que hacemos eso, establecemos los decretos y profetizamos, ¿no? Y para saber lo que está escrito en el libro del destino se requieren los dones espirituales de las palabras y promesas que Dios te ha hablado, ¿no? Entonces es saber y pedir al Señor todo aquello que tenemos que ponernos a cuentas y saber presentar nuestro caso. Entonces Moisés sabía cómo interceder ante el pueblo de Dios, ¿no? Esto lo hemos visto en la Biblia. Él apeló en base al propósito de Dios. Apeló a la reputación y las promesas de Dios. Es importante que podamos en las cortes celestiales pedirle esas promesas que Dios nos habló, establecerlas y decretarlas para poder reclamar lo que estamos demandando. Y recordar los pactos, ¿no? Recordar los pactos que tenemos con el Señor, que son el pacto de salvación, que es el bautismo, el pacto de los diezmos y las primicias, que también dijimos que también son parte de los pactos con el Señor. Entonces debemos pedir la ejecución del veredicto y finalmente quitarle el legalismo y romper la maldición cuando se da el veredicto, ¿no? Entonces pedir finalmente que el Señor quite la maldición sobre nuestra vida porque ya hemos puesto a cuentas con la legalidad. No siempre se va a ver el resultado inmediatamente, pero a veces debemos esperar el tiempo del cumplimiento y debemos caminar el proceso para recibir las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, si tenemos que establecer y ponernos a cuenta con Dios, a veces las cosas van a ir progresivamente
y vamos a ver realmente el cambio que Dios ya ha ejecutado sobre nuestras vidas. Amén.